Muy buenas noches, sean bienvenidos a este Campus USACH de día miércoles 18 ya de agosto. Y como todos los días, ¿no? Miércoles estamos con la Facultad de Derecho de la USACH para hablar de distintos temas que están en la palestra, en la agenda y sobre todo en el contexto, en el marco del proceso constituyente, ¿no? Pensando cómo debiese ser una nueva constitución en las distintas materias. Y por supuesto, la Facultad de Derecho tiene mucho que decir al respecto. Como siempre, estamos con Luis Bobadilla Madrid, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la USACH. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas Sociales por la Universidad de Chile y está cursando un doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Y nos trae un gran invitado, Mauricio Benítez Córdoba, abogado también de la Universidad de Chile, máster en Derecho por la Universidad de Boston y profesor de Derecho Tributario y Contabilidad y además de Inglés Jurídico de la USACH, aquí en la misma facultad. Así que bienvenido, buenas noches Luis, buenas noches Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Daniela. Un gustazo tenerte aquí también, Luis, compañero de batallas. De batalla, Hola interesante Dani, eso. hola Mauricio, Voy un a gusto. recoger lo que dice Mauricio, ¿no? Como pie forzado, la batalla. No para hablar de la batalla de Chile en términos históricos, pero sí es una batalla. Todo este tema, no solo lo que debe incluir y el cómo, la misma nueva Carta Magna, sino en un tema que es bastante para algunos áridos, técnico y por supuesto complicado, sobre todo cuando se habla de las grandes fortunas o las personas que más tienen y los que no tienen también, que tiene relación por supuesto con la materia de impuestos. Así que antes de hablar un poquito del contexto del marco constitucional en esa materia y ver las distintas bajadas, me gustaría que diéramos un poquito de una idea marco, porque a veces la gente dice, bueno, pero es que es tan caro y está el IVA y está este otro, digamos, impuesto a la renta y por qué los más ricos no pagan tanto, etcétera, o deberían pagar más, y está toda esta discusión del impuesto a los súper ricos, las grandes fortunas. Antes de hablar de todo eso y hacer las bajadas, casi como de perogrullo, pero importante lo que tú me estabas contando, Luis. ¿Por qué es importante poner foco en un equilibrio justamente en lo que es la materia impositiva o tributaria en un país, sobre todo como el nuestro? Claro, muy buena pregunta. A ver, lo que pasa es que yo creo que todo esto surge de una sensación generalizada en el país de que Chile es un país rico y que hay mucha riqueza, pero que el problema es que está mal repartido. ¿Mm? Mal Yo pelado creo el que Chile chancho. no es un país. Claro, yo creo que Chile no es un país rico. O sea, partiendo de eso. Chile no es un país rico. Chile experimentó en estos últimos 30 años un crecimiento y un desarrollo extraordinario, eh, que yo creo que no tiene parangón en su historia probablemente. Quizá la segunda mitad del siglo XIX podría ser un poco, sobre todo después de la Guerra del Pacífico, pero hay una sensación de que acá el problema es la desigualdad material y moral, y por lo tanto acá lo que hay que hacer es repartir mejor y repartiendo mejor, vamos a poder entonces financiar un catálogo ampliado de derechos sociales que van a asegurar mejores condiciones de vida para los ciudadanos del país. Eh, pero como lo conversábamos antes del programa fuera de cámara, hay una cosa que es súper importante. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando nos vamos a ir, nos independizamos y nos arrendamos un departamentito y tenemos algunos proyectos. Queremos hacer una tele, la típica tele grande, no sé, un buen equipo de música, muebles, algo en especial. Pero uno tiene un presupuesto. ¿Mm? Y uno puede soñar, digamos, el mundo y el cielo y las estrellas, pero finalmente hay una cosa que es la restricción de presupuesto. Y como lo conversábamos también antes de comenzar, el Estado no es un ente que genere riqueza por sí mismo. Entonces, por lo tanto, toda política pública necesariamente debe financiarse mediante tributos, que es el término que utiliza la Constitución actualmente vigente. Pues se usa el término tributo porque es un concepto
amplio, que te permite englobar una cantidad bastante amplia de impuestos que tú puedes encontrar. Entonces, por lo tanto, el Estado, para financiar sus políticas públicas, como no produce riqueza, tiene que extraerla de los propios ciudadanos. Así que, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ampliar un catálogo de derechos sociales que proporcione servicios y beneficios a la población, no tenemos que perder de vista que finalmente todo eso lo vamos a terminar financiando nosotros. Ahora, hay amplios sectores del mundo político que dicen, bueno, pero esta cosa se soluciona súper fácil. Nosotros le aumentamos el royalty al cobre, a las mineras, nacionalizamos el litio, lo ponemos a trabajar y vamos a ganar mucha plata. Y además a los súper ricos les vamos a cobrar altos impuestos para que podamos entonces compensar un poco este chancho, como decías tú, que está mal pelado. Pero aquí el maestro nos puede, yo creo que ilustrar mucho mejor. Cuando tú subes impuestos, hay consecuencias. O sea, subir impuestos no es gratis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque finalmente tú también uno tiene que ponerse en los zapatos del inversor, finalmente. Tú vas con tu dinero a invertir donde tienes condiciones favorables. Entonces, si tienes un país donde hay seguridad jurídica, los tribunales de justicia funcionan, hay reglas claras del juego y más encima tienes un marco impositivo que te permite tener un margen de ganancia, tú inviertes ahí. Entonces, lo que ocurre en los países que usualmente cargan la mano en materia impositiva, como Mm. Argentina, tenemos el Eh, gran eh, ejemplo que Eso Argentina, te que iba a tiene preguntar 169 justamente. impuestos, el segundo país con mayor carga tributaria en el mundo, que creo que el que tiene más carga tributaria es una isla chiquitita en la costa de África, que es la isla de Comoros, creo. Eh, Tienen 169 impuestos y básicamente tienen totalmente ahogado el sector productivo, porque las empresas se están yendo finalmente. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay restricciones de presupuesto, el Estado no genera recursos y subir impuestos no es gratis. O sea, cuando tú estás, eh, cuando tú estás grabando con impuestos un área de la sociedad, un sector productivo, ese sector productivo pierde capacidad, Ujú. eh, digamos, pierde capacidad económica para invertir esos recursos en otra actividad productiva que también puede producir empleo y un montón de cosas. Entonces, yo creo que esa es la introducción que es importante que nuestros amigos auditores tengan presente. Eh, Luis, Esas tres condiciones. antes de que Mauricio especifique bien o se explaye respecto a lo que tú señalabas, ¿no? De que la carga impositiva no es gratis o no es gratuita y tiene sus efectos colaterales, me gustaría, Mauricio, que partieras describiendo a grandes rasgos cómo es el sistema tributario chileno, sus características y quizás algunas diferencias a propósito de nuestros hermanos vecinos de Argentina, que nosotros siempre envidiamos, ¿no? El pueblo, la ciudadanía, ¿no? Dice, sí, pero tienen todo gratis. Tienen el caos, tienen corrupción, tienen miles de cosas que no es que nosotros no tengamos, pero ellos lo tienen en otras magnitudes. Pero sí, históricamente Argentina ha sido un país que consideramos más rico, no solo por el ganado, por el agro, por las tierras, etcétera, sino cultural y socialmente hablando. Partamos describiendo más o menos cómo es el modelo tributario, ¿no? Chileno. Sí, gracias Daniela. A ver, efectivamente, bueno, Chile está inserto en el concierto mundial de sistemas tributarios en base a la renta. Normalmente, cuando uno ve el país, lo que existe, como muchos países también desarrollados, es grabar el valor, la generación de valor, la generación de riqueza. Y precisamente el fisco, la autoridad tributaria, lo que hace es grabar la generación de esa riqueza, la generación de esas rentas. Es un sistema en base a la renta. Ahora, obviamente hay otros sistemas, impuestos, como bien decía Luis, hay distintos tipos de impuestos, no solo los impuestos, sino como tributos, sino que también tenemos las tasas, los aranceles, derechos, todo lo que se va pagando, timbre, todo lo que se va pagando en función de grabar, ya sea un instrumento, una renta o la importación de productos, para efectos de poder que el fisco chileno tenga capacidad para solventar el gasto público.
Ahora, el sistema chileno es muy similar a lo que, como les comentaba, a lo que sucede en otros países. Y de hecho, ¿por qué es tan así? Porque como estamos insertos en la comunidad internacional de negocios, nosotros hemos suscrito como chilenos convenios para evitar la doble tributación con muchos países, la mayoría en Europa, con nuestros vecinos. Y por lo mismo el sistema tributario es muy importante, cuál es y que converse con el resto, porque vamos a tener inversiones recíprocas, inversión extranjera directa, asimismo los chilenos van a estar invirtiendo en el exterior. Entonces nuestro sistema, yo diría a grandes rasgos en función de la renta, tenemos el impuesto al IVA, como tú bien decías, Daniela, que bueno, podrá tener características particulares, donde efectivamente tal vez el impuesto del valor agregado al ser regresivo, tal vez le afecte a la porción de la población más vulnerable, porque obviamente están destinados al consumo y no a la inversión, principalmente. Pero yo diría que el sistema tributario chileno, a grandes rasgos, es un sistema que es el común denominador de los sistemas en el mundo. Nosotros en Chile no grabamos el patrimonio. Eso quería comentar, a diferencia de ciertos países que se graba el patrimonio en lo que yo tengo, sino que lo que se graba es lo que yo genero. Entonces ahí hay Primera diferencia. un tecnicismo, primera diferencia, como muchos países, por ejemplo, en Argentina lo que sucede es cuando se graba el patrimonio, ahí empiezan los problemas. ¿Y a qué me refiero los problemas? Muchas personas con buena situación en Argentina se van de Argentina, ya no tienen su dinero ahí porque obviamente al estar grabado su patrimonio, buscar el activo versus la generación de valor, el empresario o la gente o los ciudadanos que tienen capacidad contributiva van a invertir en otros países y es un aliciente a llevar su inversión al exterior. Entonces, ahí ya doy un primer punto de decir, bueno, la mayor cantidad de países, los países desarrollados o los que están en vías de, que están en el concierto internacional, graban en la renta. Graban precisamente lo que, bueno, ha hecho Chile, la última, donde precisamente no tenemos impuestos más allá de la generación de valor, a la renta propiamente tal, no así al patrimonio. Entonces ahí, claro, ahí comento un poco lo que pasa en Argentina y precisamente, volviendo a lo que comentábamos recién, de tener un sistema sólido chileno, la certeza jurídica, tener los tribunales de justicia donde vas a poder hacer valer tus derechos como inversionista extranjero. Además, hay que analizar siempre cuando uno hace estos doing business en Chile, donde qué es lo que ofrece Chile. Además, ofrece un sistema tributario acorde a lo que ellos conocen, los inversionistas extranjeros. En otros países es similar el sistema. Y asimismo te entrega certeza, como lo hacía el DL600 antiguo. Hoy día está en variabilidad tributaria, ¿cierto? Hoy día Chile, por la experiencia que tiene, a pesar de las modernizaciones tributarias que hemos tenido, cierta certeza tributaria también, que obviamente para el bolsillo de los inversionistas extranjeros es muy relevante. ¿Cuánto finalmente voy a redituar? ¿Cuánto voy a generar en Chile para pagarme dividendos luego? ¿Cuánto se genera? Los convenios para evitar la doble tributación y así sucesivamente. Esos son los temas importantes que se generan la discusión de la inversión extranjera directa finalmente. Son estos grandes tópicos. Ahora, se produce ya, respecto a lo que decía Luis Mauricio al inicio, una suerte de tensión entre la comprensión, el entendimiento y el equilibrio también entre lo que quiere la ciudadanía respecto a los derechos sociales y lo que pasa con el capital privado o las grandes fortunas o los inversores extranjeros. Entonces, claro, que la gente que no puede llegar a fin de mes, que está ahí muy estrecha, los sueldos, hay que decirlo, son bastante bajos para el costo de vida que hay en Chile. O sea, vivir en Chile es caro, es casi tan caro como un país europeo, eso es una realidad, no es una percepción. Y los sueldos están estancadísimos hace mucho tiempo. Entonces, como ahí no se produce un equilibrio, está esta fuerza y por eso también el estallido social de esta demanda colectiva de que el Estado, en el entendimiento también de lo que dijo Luis, pero estoy hablando, describiendo un poco esta tensión, de que el Estado se haga cargo
justamente generar estos pisos, estos mínimos en cuanto a educación, en cuanto a salud, también en vivienda, entre otros. Bueno, para qué decir también el tema de las jubilaciones o pensiones. Entonces, ¿cómo podría equilibrarse a la luz de la discusión del proceso constituyente sin caer en demagogia y sin caer en un extremo neoliberalismo que tampoco hace bien en términos de justicia social a cualquier nación? No sé un poquito si podemos ir disparando al respecto. Luis. O Mauricio, como quieran. Bueno, Dale. a ver, son hartas cosas, pero mira, eh, yo la verdad es que tengo una opinión que quizás, yo no sé si Mauricio la va a compartir, pero efectivamente lo que tú dices, Daniela, es cierto. Eh, la vida en Chile se encareció y los sueldos no crecieron. En mi opinión, eso es consecuencia de que sobre todo a partir del segundo gobierno de Michelle Bachelet Jeria, se implementaron una serie de reformas tributarias que impactaron severamente en el crecimiento. Por eso yo te decía derechamente que jugar con los impuestos sale caro. Porque finalmente cuando tú subes impuestos, lo que tú generas en el mundo de la inversión es que finalmente tú ahuyentas la inversión. O sea, si a mí me suben el impuesto y yo no tengo el margen de ganancia que tengo proyectado, yo me voy. Y eso es lo que ocurrió eh, en Chile, sobre todo desde el 2000. Bueno, esto viene un poco, digamos, como del 2008, 2009, pero se refuerza en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Yo no sé si tú recuerdas digamos, la carga comunicacional que ellos eh, arremetieron, digamos, al principio del gobierno. Vamos a ir contra los poderosos, los poderosos de siempre, vamos a establecer estos equilibrios. Bueno, lo que ocurrió finalmente fue eso. Mira, para tener mayores sueldos ¿Mm? y para que crezcan genuinamente, tienen que conjugarse muchos factores, pero básicamente dos que son muy importantes son inversión y productividad. Entonces, si finalmente tú subes los impuestos, ¿qué es lo que ocurre? El inversionista frena y por lo tanto la actividad económica baja digamos, en intensidad y por lo tanto no hay crecimiento. Son La única forma, interdependientes. naturalmente, entonces, la Mm. única forma que el mundo hasta el momento ha descubierto que funciona, que te permite que los sueldos vayan más o menos persiguiendo el aumento del costo de la vida, es a través de crecimiento económico. O sea, no es un concepto vacío. Yo creo que probablemente la, eh, digamos, los defensores del libre mercado se han basado en hablar de números, pero no han tratado de... yo creo que fracasaron explicando esto. Y esto se explica así de sencillo. O sea, eh, suben los impuestos, entonces el financista dice, ¿sabes qué? Aquí esta cuestión no me gusta, yo mejor, no sé si me voy, pero me voy a, digamos, a contener. Yo no sé si ustedes se acuerdan, para la crisis subprime del 2008, que el ¿Mm? Costanera Center separó la construcción, ¿se acuerdan? Se No, la paró un verdad buen no me rato. acuerdo. Ya. Se paró. ¿Ya? ¿Y qué fue? ¿Te acordás, Mauricio, lo que la gente dijo, digamos, en el mundo económico, lo que se dijo cuando Polman decidió retomar la construcción? Dijeron, listo, superamos este bache. ¿Ah? ¿Por qué? Los Porque las grandes condiciones ejemplos. mejoraron. Sí. Es un gran ejemplo, porque cuando Polman decide retomar la construcción del Costanera Center, todos dijeron, listo. Si el alemán volvió a invertir y volvió a meter plata en el bolsillo, es porque las condiciones están dadas para seguir invirtiendo. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre finalmente? Que Michelle Bachelet quiso ampliar el gasto fiscal para dirigirlo a ¿Mm? materias sociales, Sí. subió impuestos, ¿y qué es lo que generó eso? Generó un desincentivo a la inversión, ¿de acuerdo? Y eso, por lo tanto, generó que, si tú te fijas, es cosa de ver el crecimiento económico que Chile, las tasas de crecimiento que Chile ha tenido desde esa época hasta acá. Vamos así, ¿m? Vamos en bajada. Entonces ahí es donde se acentuó este problema. Por eso es que todos nosotros empezamos a sentir, y sobre todo la gente más menesterosa, empezó a Ujú. sentir eh, antes del 18 de octubre, que la plata te alcanzaba cada vez menos. ¿De Sí. acuerdo? Entonces, ahí
tú te das cuenta que los impuestos son un asunto súper delicado, que no es tan sencillo, suena súper bien. ¿Ah? Subámosle el impuesto a los ricos, que las empresas paguen más, pero finalmente todo esto es como el efecto mariposa, Daniela. No sé si viste esa Sí, película claro, ¿no? horrible de Ashton Kutcher, pero tiene sentido finalmente, porque tú mueves una cosa y tiene insospechadas consecuencias. Lo mismo ocurre en materia tributaria, ¿de Cuando acuerdo? sí, esto puede ser muy, y hay que, me imagino, tomarlo con prudencia, cuando hoy el Banco Central informa que la economía chilena creció un 18,1% en este segundo trimestre y anotó de alguna forma también su mayor salto desde que existen registros, si no me equivoco, desde el año 86. Obviamente la comparación es con un año pésimo, ¿no? Por supuesto, en plena pandemia, inmediatamente post estallido social, pero ¿cómo se pueden entender también estos números? Hago ese paréntesis también, Mauricio, recogiendo el recuerdo, ¿no? Para no repetir y el efecto mariposa, pero también el de la marmota, incluyo la imagen de lo que señala Luis. Sí, sí, son números que efectivamente se celebran, dado el que recuerdan, no sé, septiembre del año pasado, del 2020, que empezó una pequeña reactivación luego de ese invierno duro y que finalmente llegamos a la fecha de hoy. El agosto pasado y el julio del año pasado fue terrible. Eh, Hay que ver la comparación en septiembre, pero más allá de puntos más o puntos menos, por lo menos, al menos, lo que hace el Banco Central es confirmar una situación económica de cierta tranquilidad para los inversionistas de que, a diferencia de como nos veíamos en marzo, abril del año pasado, donde nos enteramos toda esta pandemia y las insospechadas consecuencias, vemos que, bueno, finalmente el trabajo cambió. El trabajo cambió, la forma, la digitalización de la economía también ha hecho impulsar mucho lo que es estos miedos de tener que de forma remota prestar servicios, entregar Mm. productos, venta, el e-commerce. Vemos que los productos y servicios finalmente han cambiado, más que contraerse fuerte lo que es la economía real del año 2020, vemos que el 2021 se ha acomodado, como bien seres humanos nos acostumbramos a los desafíos y tratamos de congeniar lo que es el juntar este B2C, el negocio con el consumidor final de una forma de producto o servicio con la nueva tecnología, abrazando la innovación. Creo que esos números demuestran que ya el retailing viejo del almacén se transforma en e-commerce. Nos sorprendemos de la velocidad que ya los productos se entregan, y por la parte de servicios también hoy por hoy se pueden Mm. entregar de forma remota, pero eso no era lo mismo en abril, mayo, junio del año pasado. Había un gran cambio. Y precisamente nuestras pymes, también analizando nuestra fuerza emprendedora, ha podido sortear los desafíos que ha traído la pandemia y no le ha ido mal. O sea, vimos que hay el nivel de cesantía de 2 dígitos es también razón porque hay muchos nuevos emprendedores. Entonces, también hay que ver esa fuerza de la pyme, del emprendimiento, de que ya no son dependientes, sino que tienen su negocio propio y impulsan a la economía. El crecimiento de la economía va en directa relación con los niveles nuevos de emprendimiento. Hay nuevas creación de empleo producto de nuevos negocios. Ayudas Entonces, al menos sociales, retiro de los 10%, también influyen en esto, ¿no? vemos que invirtieron mucho con esa liquidez. Bueno, aparte de pagar los gastos propios de estar o desempleados o pasar por crisis, muchos hicieron negocios. O Inversión. sea, ahí no hay inversión con nuevos emprendimientos de un sujeto que era dependiente, se independizó, creó su negocio y hay nuevo emprendimiento. Entonces, uno dice, bueno, el crecimiento del 18, mucho dice con la nueva economía, o una economía en la revolución 4.0 de esta transformación digital, que llegó también a las pymes. Entonces, ahí también, por lo mismo, lo que hablamos de estos emprendedores y los nuevos sistemas tributarios para los emprendedores, también se subió los impuestos y se creó este semi-integrado, régimen semi-integrado
y un poco más técnico el tema, pero hoy día no se acredita al 100% de impuestos, no son totalmente integrados los impuestos corporativos con los impuestos finales, y el sistema se complejizó un tanto, pero para la pyme tiene la posibilidad de tener un régimen especial tributario, donde precisamente lo que se analiza y lleva por la pyme es la contabilidad caja, que digamos, o sea, llevar lo que son los egresos e ingresos, y tú vas a pagar un sistema simplificado en función de la diferencia de valor en ese régimen pyme, con unas tasas del 10%, donde los emprendedores van a poder tener las facilidades tributarias de estar grabándose como pyme. Entonces, a pesar de que ha subido la carga tributaria, por la parte de los emprendimientos se ha impulsado por estos nuevos regímenes. Entonces, ahí, bueno, antes existía la cláusula PYME, pero era un poco más débil. Hoy ha tomado más fuerza y muchas empresas, por defecto, entran a ser PYME y eso lo agradecen porque finalmente tener contabilidad completa para una PYME, que es una persona con tal vez Una un locura. trabajador, un trabajador, un dependiente, es más cara la contabilidad que pagarle Claro, el sueldo. exacto. Entonces, por ahí va un poco el tema de que se ha impulsado en este año, y sobre todo se ha visto el 2021 ha crecido, y en los números del Banco Central lo dicen. Así lo Entonces, muestra. eso se celebra, exacto. Mauricio, Luis, hago la primera interrupción porque vamos a ir a la música para en el segundo y último bloque seguir analizando también las cosas puntuales también que están en el tapete, ya lo mencionaba, ¿no? El impuesto a los súper ricos, si puede ser por lo menos una vez, ¿no? para ayudar en esta crisis y sobre todo a las arcas fiscales, a la deuda, etcétera, el royalty minero y también el rol del Servicio de Impuestos Internos. Vamos a escuchar ahora a Jorge González. Esta es para hacerte feliz. Bueno, en este campus USACH, como todos los días miércoles, estamos con los académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile. Nos acompaña Mauricio Benítez Córdoba. Él es profesor de Derecho Tributario y Contabilidad, además de Inglés Jurídico en la misma Facultad de Derecho de la USACH. Y Luis Bobadilla Madrid, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la USACH. No nos queda tantos minutos, este bloque es un poquito más corto que el anterior, pero me gustaría volver al proceso constituyente a la luz de estas conversaciones, ¿no? No solo estas posibilidades del impuesto a los súper ricos o el royalty minero, sino más bien, bueno, a ver, más que cómo se resuelve, cómo se equilibra la cosa como para que contemos realmente con un Estado garante, más que subsidiario o que no, que venga como a completar la cuota de lo que no ponen los privados o lo que no, lo que también se entiende como rascarse por las propias uñas, ¿no? Y en el equilibrio de lo que ustedes también han explicado, sobre todo el énfasis que ha hecho Luis Badilla de que altos impuestos que no estén, digamos, en una situación, digamos, de la media internacional no genera inversión y las grandes fortunas de la gente que ya vive acá obviamente va a sacar su plata para afuera, están los paraísos fiscales también, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo poder generar un equilibrio? ¿Cuál es la posibilidad real? No solo la oportunidad, la posibilidad real de la nueva constitución de generar este equilibrio. Luis, te tiré la pelota a ti. Buena pregunta, ¿eh? Me tiraste un cañonazo. Pero puedes hacerle ahí al lado, a Eso. Mauricio. No, sí, de ahí yo voy a hacer el toque. Ahí Ya, la dale. voy a tocar para Eso, que. tóquela. No, pero mira, cortito. Volviendo como a lo que estaban hablando antes de los retiros y de como este rebote que ha habido, ojo, ¿Sí? que este boom que hemos visto del consumo, ¿Mm? a mi juicio, es absolutamente artificial, ¿no? Ya. Porque finalmente tú no puedes sostener que hay un genuino crecimiento económico o una recuperación de la actividad económica por el solo hecho del consumo.
¿de acuerdo? ¿Mm? Para que tú tengas crecimiento tiene que haber consumo y tiene que haber inversión. Y aquí lo que está viendo es gasto, 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 gasto. La gente está comprando como Sí. loca de todo. Materiales de construcción, electrodomésticos, lo que se te ocurra. Entonces, Autos, muchos ¿qué es lo que autos. ocurre? Auto. O sea, No queda. yo quería cambiar el auto. No hay. Yo ahora prefiero mirar Chile Auto nomás, así como para entretenerme, porque está pero carísimo, horrible. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes cuál es el problema de esto? Yo no sé si se ha comentado poco, ¿ah? Pero Mm. la inflación está aumentando. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay inflación? Porque lanzaste camionadas de plata al mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes mucho dinero, tienes ¿Mm? exceso de un bien, como el dinero, lo que ocurre es que finalmente se deprecia. Y entonces los precios suben, el dinero te alcanza para menos cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Banco Central? Para controlar la inflación, subió las tasas de interés. ¿En qué impacta eso al chileno o chilena común? Que si usted tiene un crédito hipotecario, la tasa te la van a subir. O sea, y si estás endeudado, la tasa te la van a subir. O sea, no es gratis. Entonces, finalmente, por eso es peligroso. Yo veo con mucho escepticismo esto de la recuperación, que estamos, porque no es genuino. ¿Mm? Es como decirte, Daniela, mira, desarrolla económicamente, agarra todas tus tarjetas y reviéntalas. Porque lo Mm. importante es que tú, gastando, consumiendo, vas a crecer. Tu actividad económica va a crecer tanto, vas a tener tantos bienes que tu calidad de vida va a aumentar. En algún minuto vas a tener que pagar la tarjeta. Claro. Por eso el gasto, el consumo no es la salida. Los argentinos tienen, yo que estoy haciendo el doctorado allá, Sí, he tenido grandes discusiones con mis compañeros, y los argentinos tienen un tema con el consumo. Ellos siempre están hablando del consumo y de los dólares. ¿Ah? sí, Pero no los dólares entienden su que tema. finalmente un tema, y Mm. finalmente están preocupados que el dólar sube. No, no es que el dólar suba, es que los políticos emiten tanto dinero sin respaldo Que que el peso el argentino dinero, baja. el peso argentino es el que vale menos. Sí. ¿Mm? El dólar está estable, el peso argentino es el que cae. Entonces, eso por un lado. Ahora, yendo a tu pregunta derechamente, mira, la magia no es, esto ya querer establecer un conjunto amplísimo de derechos, de servicios gratuitos, de una presencia impresionante del Estado, tiene un costo económico. Nosotros, como hemos dicho muchas veces, en la nueva constitución podemos poner todo lo que tú quieras, pero de ahí a que lo podamos cumplir es otra cosa muy diferente. Hasta el momento, hasta el momento, los países que mejor han podido cubrir estas demandas de la sociedad, que son, por ejemplo, los famosos países nórdicos. ¿Ah? Muchos Sí, políticos lo miramos dicen, para no, todo. nuestro ejemplo son los países nórdicos. Pero resulta que los países nórdicos son países capitalistas, neoliberales, si tú lo miras así, pero que tienen tal nivel de riqueza que finalmente, si tú cobras altos impuestos, los tipos lo pagan. Porque finalmente, además, el servicio que te entrega el Estado es de óptima calidad. Mm. Entonces tú pagas los impuestos Hay un tema de con gusto. confianza que acá no existe. La confianza como principio base para todo tipo de Y la operación. eficiencia. Sí, Y la claro, es que eficiencia. está Que poca relacionado. gente se atreve a decirlo. Está El Estado no relacionado. es Sí, eficiente, en sí, sí. Chile sobre todo. ¿Ah? Entonces, ese es el riesgo que corremos, Daniela. Mm. Finalmente, los países que han logrado enfrentar estas demandas sociales de mejor manera son países que han estimulado la actividad económica genuina de los privados, de los particulares, y gracias a que la economía crece, crece y genera, yo puedo recaudar más. Pero si tú empiezas a aumentar impuestos y dices, no, aquí lo que vamos a hacer, vamos a redistribuir la torta, en realidad lo que vas a terminar consiguiendo es comerte la torta en vez de repartirla. ¿Ah? Entonces lo que tenemos que hacer es que la torta sea grande para poder ir sacando más tajadas y repartiendo mejor. Entonces, Y que en ese nadie sufra de sentido, diabetes. Claro. claro, yo personalmente soy partidario de no consagrar derechos, ¿Mm? digamos, tantos derechos sociales por texto constitucional, sino que eh, desarrollarlo o quizás consagrarlo, pero delegar su puesta en práctica, siempre sujeto a la situación financiera del Estado y a través de políticas públicas. Porque eso te permite ir ajustando. La política pública tú la implementas a través de leyes. Las leyes Sí, tienen sí, menos claro. quórum, son más fáciles de modificar, es más flexible el marco. Pero si tú pones un marco sumamente rígido y restrictivo, consagrando derechos que quién sabe cómo los van a financiar, vas a tener una serie de problemas.
Y podemos terminar convirtiéndonos en Argentina, que fue foco en Mm. Latinoamérica por muchos años, y hoy en día es vagón de cola de Sudamérica. O sea, al final del tren viene Venezuela, después viene Argentina. O sea, a ese Sí. nivel. Entonces, lamentablemente hay que ser súper responsable, y yo sé que es altamente impopular lo que estoy diciendo, pero yo creo que, esa es mi opinión, yo creo que por ahí va el cuento. O sea, eh, no sé, yo creo que hay súper rico y royalty. Yo creo que aquí te la toco, Mauricio, Eso, te para tiro que la sigas pelota a avanzando ti, por el campo de Mauricio. juego. Sí. No, a ver, bueno, solo tomando el último comentario, que efectivamente la Constitución debe precisamente regular en términos genéricos lo que es el sistema, y el sistema, a mi entender, debiera ser un sistema de impuesto a la renta, al menos como en los términos que conversamos en el primer bloque. Eh, Se ha demostrado en la experiencia comparada que los impuestos sobre el patrimonio lo único que hace es desincentivar la inversión local. Entonces, ahí el movimiento de inversión y de capitales, obviamente, van a buscar otras jurisdicciones, más que quedarse en un país donde se graba el patrimonio. Entonces, yo creo que está más el impuesto a los súper ricos, a pesar que se puede hacer una vez, Sí. o este tipo de donde al final el patrimonio tiene deuda. Si yo estoy grabando el patrimonio de los activos, bueno, yo hago clase de contabilidad, me matarían los alumnos que están dando el examen el viernes, decir, bueno, y vamos a grabar el patrimonio. Bueno, pero si un patrimonio, una persona jurídica, una empresa, va a tener muchas deudas. Entonces, finalmente yo lo voy a estar grabando sobre el activo y lo va a tener que devolver sobre los pasivos. El sistema de patrimonio, o sea, se ha discutido fuertemente, tema técnico y tema práctico. Yo creo que en los dos hay problemas. Hay problemas tanto en su aplicación práctica como en la teoría que lo sustenta. Y del tema del royalty, bueno, en el tema, decimos, claro, Chile tal vez no es rico en la generación de valor, a pesar de que tenemos mucho talento. Mm. Sí somos ricos en recursos naturales. En ese sentido, yo creo que debiéramos Todavía. ser, aún queda algo. Tenemos el litio, como bien decía Luis, tenemos la gran y pequeña y mediana minería, tema energía, tenemos un gran norte, tenemos posibilidades de contar con las plantas de energía solar fotovoltaica Renovable. concentradas solares, pero mundiales. Y creo que ahí está el desafío. Vamos al norte y hay hectáreas, centenares y miles de hectáreas sin poder generar energía, o al menos se están perdiendo. Yo creo que somos ricos, pero en bruto, y hay que colocar todo el talento local, la inversión posible en generar en darle valor a los recursos naturales. Creo que ahora con el hidrógeno verde también somos potencialmente líderes en hidrógeno verde. Entonces, por ahí yo creo que es el desafío más que atacar o desincentivar lo que la actividad extractiva. Mm. Creo que debiéramos pensar más bien en estas nuevas posibilidades de energías renovables no convencionales, como así potenciar la pequeña y mediana minería en cuanto a su desarrollo y consolidación en el mercado. Yo creo que por ahí un poco van los desafíos. Nos quedan pocos minutos, pero es importante también hablar de cómo podría mejorarse, a propósito de lo que decía Luis, de la eficiencia, ¿no? Y que eso redunda en la confianza de los órganos fiscalizadores. Ahí el Servicio de Impuesto Interno, por supuesto, cuando sobre todo hablamos de evasión, ¿no? En nuestro país, de elusión, hay un temazo también ahí que ha salido a la luz, no sé, en los últimos años o las últimas décadas con mayor fuerza. Luis. Bueno, yo creo que más allá de las dificultades que pueda tener impuestos internos, yo creo que tenemos un gran servicio de impuestos internos. O sea, tenemos un servicio, creo que es de los servicios que yo creo que mejor funcionan en el Estado de Chile, ¿no? ¿Y el CERVEL, o no? Pongamos las cosas en Ya, perspectiva. el CERVEL es rápido a contar los votos. Mucha que es rápido. En realidad lo cuentan los pobres ciudadanos que les toca, digamos, escrutarlo, Sí, digamos, pero bueno, eso es otro claro. cuento. Hemos pasado por ahí.
Ah, ya. Exacto. Es el ciudadano, es el particular, es el privado y no el CERVEL quien escruta los fondos. El CERVEL pone Cierto. la logística, pero el pobre cristiano, cristiana que está ahí todo el Contando día ahí. Y pegándose el plantón. funciona. Sí. Oye, Entonces, cuento antes, yo toda la vida he ¿Ah? querido ser vocal de ¿Vocal? mesa, a ver, ¿En te lo serio? juro, yo toda la vida he querido ser vocal de tenés que ir mesa a y las 6:30 nunca me ha ahí en la tocado. mañana. Eso, a Tenés que las ir 6:30. tempranito, Anda te con ponés ahí termo. 6:30. Anda con Sí, termo para pololearte a alguien. yo Eso, pensaba en hacerlo, pero mi señora me lo tiene prohibido. Me dice, bueno, la única forma que te doy permiso es que te llegue la notificación. que te Así que llegue. bueno, Ándate este esperaré sábado. Este sábado, al piolita, Penélope. con lluvia. Te apuesto que va a haber poca gente. Este sábado 21. Bonito. Va a haber poca gente. Ya, bueno, entonces el servicio de impuesto Mira, interno Impuesto funciona bien. Interno es un muy buen servicio, pero Ya. mira, acá nuevamente nos vamos a meter en otros temas, pero el servicio de Impuesto Interno fue un servicio que eh, sufrió una gran crisis producto del financiamiento irregular de la política. Ustedes saben que hubo un fraude, que el fraude del FUD, un funcionario corrupto de Impuestos Internos que manejaba el computador, estaba ahí como el gatito que está ahí tecleando y hacía unos arreglines con ciertas personas que boleteaban, al final utilizaban la herramienta del food para devolver unas platas y ahí con esas platas financiaban campañas. Eso afectó fuertemente el servicio de impuesto interno y me atrevería a decir que moros y cristianos estaban involucrados en eso, ¿no? Ya, sí. Tanto la derecha como la nueva mayoría, digamos. Tanto es así que recuerda tú que eh, Rodrigo Peñailillo ordenó la destrucción de toneladas de documentación, digamos, ¿ah? Al director jurídico que quiso presentar las querellas lo echaron. Y finalmente el gobierno de Bachelet intervino, el Servicio de Impuestos Internos puso a un director de perfil político porque finalmente la ley, ¿qué es lo que dice en Chile? Que los delitos en materia tributaria, solamente el Servicio de Impuestos Internos está en acción para Mm. presentar las querellas. Se sentaron básicamente a esperar que prescribiera la acción. Exactamente, eso es lo que acabamos de Entonces, ver. ¿cuál es el impacto que genera esto en el Servicio de Impuestos Internos? Que un servicio súper respetado, súper prestigioso, que en la medida de sus capacidades hace un excelente trabajo, lo hacía, era de un perfil muy técnico, se manchó con la intervención del mundo de la política. Sí, ¿No? Eh, yo creo que hace un muy buen trabajo, pero yo creo que también hay límites a la capacidad. En derecho nosotros solemos decir que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Yo creo que siempre es posible quizás hacer alguna maniobra, pero cada vez más difícil, sobre todo ahora que está todo integrado, los sistemas de contabilidad, es una cuestión bien compleja. Yo no sé, Mauricio, ahí te la toco porque aquí yo ya, esto es eso, más porque además técnico nos ya. quedan muy pocos minutos, creo que Sí, 5. Sí, gracias, Mauricio. sí. No, gracias Dani y Luis. Sí, efectivamente el servicio se ha reformado. Los últimos años ha acogido la tecnología y precisamente hoy por hoy la factura electrónica es ejemplo en Latinoamérica, hay que decirlo, y ya tenemos la boleta electrónica y países vecinos nos están tomando como modelo y precisamente justo eso, Luis, ha beneficiado precisamente al cumplimiento tributario. O sea, hay que pensar que para el servicio, al tener un dispositivo de que la empresa o el contribuyente tiene que declarar lo que él coestima y después el servicio me lo revisa, qué mejor que tener el servicio ya más elementos, dada la factura electrónica y la boleta electrónica, tener más información. Claro. Eso precisamente ha hecho que el cumplimiento tributario mejore. Ahora, también el Servicio de Impuesto Interno chileno ha colocado más y mejor tecnología para también los procesos tanto de fiscalización como de cumplimiento tributario. Entonces, también ha beneficiado de que se paguen los impuestos y se declaren de manera justa. Eh, Ahora, hay que ver cómo también va la nueva tecnología, los nuevos formatos que nos entrega la innovación. Hay que ver cómo el Servicio de Impuestos Internos va también adecuándose a cómo tributa Sí. la nueva economía, la criptoactiva, la criptomoneda, Ujú. cómo es este tema de la fintech, cómo se van regulando nuevas formas de hacer negocio, pero el Servicio de Impuestos Internos finalmente se ha modernizado, es ejemplo, vemos que efectivamente
incluso estuvo a cargo de los pagos de la determinación de quién debiere o estuviese con el derecho de cobrar sus bonos, administró todo este tema en plena pandemia. Yo recuerdo que estaban sobrepasados nuestros colegas del servicio porque decían, bueno, vamos a tener que también administrar estos bonos y determinar el cumplimiento de los requisitos. Si Claro. recordamos eso, también lo hizo el servicio y cada vez ha tenido más facultades. Ahora, hay que ver cómo también la norma antielusiva, yo creo que eso es importante mencionarlo antes que se nos acaben los minutos, de que hay nuevas normas para ver conductas antielusivas por parte del servicio de impuestos internos. Tiene la facultad, sin embargo, aún todavía no la hace valer. Existe un catálogo de conducta antilusivas por parte de los contribuyentes, un gran catálogo detallado, pero que finalmente no se ha aplicado en la práctica. ¿Por qué? Porque finalmente no lo han hecho, no lo han hecho y al final ha quedado como una declaración de principio. Entonces ahí yo creo que deberíamos rechequear la norma antilusiva general y ver este catálogo en función de la praxis. ¿Cómo puede el servicio con sus facultades aplicar estas normas, que no lo ha hecho, y vamos a ver cómo se dan en el futuro. Entonces, ahí yo creo que hay una tarea pendiente. Bueno, muy interesante también poder hacer esta bajada. No existe la magia, o quizás sí, pero hay que hacerla de forma prudente, una cierta suerte de alquimia o química, ya que estamos en tiempos más modernos. Y seguramente, Mauricio, aprovecho de invitarte en una ocasión, una nueva ocasión un poco más adelante, cuando ya veamos cómo las comisiones de la Convención Constitucional, con sus respectivos asesores, ¿no? Jurídicos y técnicos en el área tributaria, van a ir tirando luces y a ver ahí de qué nos enteramos para seguir avanzando en la materia. Así que quiero agradecerte, Mauricio Benítez, por habernos acompañado esta noche acá en Campus USACH. Y por supuesto, Luis Bobadilla, que nos trae grandes invitados siempre de la Facultad de Derecho de la USACH. Muchas gracias a los dos, por la reflexión, por la información y por supuesto la locuacidad, la parte didáctica de temas que son tan áridos a esta hora de la noche, pero para que podamos dormir tranquilos. Que estén muy bien. Muchas gracias, Dani. Gracias. Gracias, Luis. Un Chao, abrazo. Luis. Chao. Luis, ¿te apagaste? Dime, ¿te apagaste el micrófono para que me digáis chao bien? Ay, sí, perdón, Ay, sí. perdón, sí. Ya. Muchas gracias por la invitación, fue súper entretenido. Yo creo que, bueno, la segunda patita se viene porque de verdad Sí, hay mucho eso. que hablar sobre esto. Así Estos que, fueron los Bien. era una titulares. introducción, ojalá que haya sido entretenida, digamos. Absolutamente, yo aprendí. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches. Nos vemos. Descansen. Gracias, Dani. Chao. Chao, Luis. Y nos despedimos con música. Nos vamos con Daft Punk. Esto es Instant Crush. Chao, buenas noches. Me picaba la oreja desde que partí.